Hoy en Los Jóvenes y el Derecho hablaremos de si favorece la revocación de mandato al sistema constitucional. Hola amigos ibarristas, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho, un espacio en donde debatiremos temas de trascendencia y coyuntura jurídica cuyas posturas a favor y en contra serán debatidas, desarrolladas y analizadas por brillantes jóvenes abogadas y abogados. En nuestro país cada vez se le da mayor énfasis a los mecanismos de participación ciudadana y democracia directa. Sin embargo, hay cierto sector que considera que se necesita de una figura diversa que debe integrarse en nuestra ingeniería constitucional. Hablo de la revocación de mandato, que es la terminación del encargo de los servidores públicos que han sido elegidos popularmente, derivado que no han dado respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Por lo que el tema de hoy es el siguiente: ¿favorece la revocación del mandato al sistema constitucional? Para ello, el día de hoy tenemos a dos brillantes abogados quienes nos compartirán sus posiciones en torno a este tema. Bienvenido Bruno, bienvenido Diego a nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho. Es un gusto tenerlos con nosotros. Para iniciar, me gustaría que primeramente, Bruno, nos dieras en un resumen de 3 oraciones tu semblanza curricular seguida de algún hobby o pasatiempo favorito. Claro, no, pues primero que nada, muchas gracias a la barra, a ti Valeria, Diego, un gusto compartir foro con todos ustedes. Pues mi nombre es Bruno Cházaro, soy originario de Sonora, de Hermosillo. Actualmente me desempeño como asesor parlamentario en el Senado de la República. Soy licenciado en Derecho de profesión. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría aquí en la Ciudad de México, en Gobierno y Políticas Públicas. Y pues como todo sonorense me gusta mucho jugar béisbol y aquí en el centro pues subir una que otra, hacer hiking y montañas, así aprovechando. Un gusto. No, el gusto es nuestro y aquí en la Ciudad de México hay muchísimos panoramas en los que uno puede ir, ¿no? En los fines de semana. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Diego, siguiendo la misma mecánica, ¿nos pudiera resumir en 3 oraciones tu semblanza curricular, seguida de un hobby o pasatiempo favorito para que te podamos conocer mejor? Por supuesto. Yo soy abogado litigante, litigo civil, mercantil y amparo. También soy abogado en Alma Migrante AC, que es una asociación civil para protección de derecho a migrantes. Y me gusta mucho el deporte, el básquetbol, el béisbol, correr. Al igual que Bruno, disfruto de ir a la montaña, de ir a caminar, etc. Pero bueno, pues a ver cuándo los 3 vamos a correr o vamos a un hiking. Pues bueno, para dar inicio a este debate me gustaría dividir sus posiciones en 3 secciones importantes. La primera, ¿cuáles son las cuestiones doctrinales? La segunda, ¿cuál es la problemática en torno a este tema? Y la tercera, ¿cuáles son sus posiciones o posturas finales? Y bueno, para dar inicio, me gustaría, Bruno, ¿nos pudieras explicar qué es la revocación de mandato, por favor? Pues la revocación de mandato tiene distintas acepciones, definiciones, incluso a lo largo y ancho de Latinoamérica, en distintos países donde ya está contemplada la figura. En México yo preferiría limitarme a la concepción y la definición que hay en la Constitución claramente, en el párrafo 3º del transitorio de la reforma que fue aprobada a finales del 2019, se estipula que es un instrumento ciudadano el cual la ciudadanía solicita exclusivamente para dar por concluido el cargo público de una persona que fue electa. Pudiéramos dar otras acepciones, pero yo creo que esta pues, es el texto constitucional vigente, es la manera en que el ciudadano determina un derecho y partiendo de las propias garantías de las personas, del 35 constitucional, incluso del 36, porque no solo es un derecho de la gente a votar y ser votado, también incluso lo es en el propio texto constitucional, pues la propia obligación del ciudadano de ser parte en las decisiones de la vía pública y tener un instrumento claro, concreto, bien determinado para poder exigir a los gobernantes que rindan cuentas. Diego, ¿en México existe esta figura a nivel local? A nivel local no se ha previsto la revocación de mandato. Aquí en la Ciudad de México no existe. Y es una figura muy reciente aquí en México, propia de nuestro texto constitucional, derivado interesantemente del Plan Nacional de Desarrollo. Desde que vimos el Plan Nacional de Desarrollo en 2018, a diferencia de los planes anteriores, este es un poco más, vamos a decir, poético, no es tan técnico. Y en su punto 26, en el punto 29, habla el Plan Nacional de Desarrollo una frase que es hacia una democracia participativa. En ese apartado que se llama hacia una democracia participativa, se propuso
que en aras de fomentar la participación ciudadana se instituyera en nuestra Constitución Federal la revocación de mandato. Y es, como nos menciona Bruno, que posteriormente se introdujo al texto constitucional en diciembre de 2019 la revocación de mandato. ¿Existen bajo esta tesitura causas específicas para poder solicitar la revocación de mandato? ¿O cómo surge esta figura? Ya, qué bueno que lo mencionas, Valeria. Fue un debate amplio en la colegisladora, tanto en diputados como en el Senado de la República, donde incluso se buscó asimilar a figuras que existen alrededor del mundo, como en Colombia, como en Ecuador, donde tiene que haber ciertas causales, digamos, hipótesis normativas para que fuera vinculante la revocación de mandato. Déjenme decirlo con todas sus letras, afortunadamente en México no sucedió así, y es un derecho exclusivamente del ciudadano sin ningún intermediario. Es decir, no va a existir ningún tribunal, ningún órgano que dirima sobre justicia, sobre la decisión de los ciudadanos. Es decir, va a ser directamente el ciudadano quien diga si alguien termina anticipadamente, concluye su encargo, o si se queda a concluir su propio encargo. Ahí es muy importante aquí el fraseo que le dieron las y los legisladores, porque había como una mala redacción que hablaba sobre permanencia de persona alguno, y eso lamentablemente en otros países ha dado pie a prolongar el mandato de alguien. Entonces yo celebro que tengamos un texto constitucional que determine con claridad sobre la terminación anticipada de un mandato. Diego, ¿nos pudieras explicar qué dice este texto constitucional o de qué se trata? Por supuesto, pues fue una reforma integral a la Constitución publicada en diciembre de 2019, como hemos comentado. Reforma varios artículos, la Constitución, principalmente 35 y 36, y lo que hace es establecer una serie de pasos que se deben seguir para que proceda la revocación de mandato. Ok, perfecto. Todos los países, bueno, ¿qué países más bien tienen contemplada la revocación de mandato? Sí, qué bueno que lo preguntas, Valeria. Pues hay varios. Mencionaba ahorita Ecuador, Perú tiene una figura similar, Argentina también lo tiene, pero ojo, son con distintas particularidades. Algunos contemplan un tribunal que tiene que determinar si existe o no. Algunos contemplan porcentajes de participación muy bajos para que pueda ser solicitada la revocación. Aquí un punto muy interesante que creo que no respondí en la pregunta anterior: tiene que ser un 3% de la lista nominal, es decir, de quienes pueden votar en México, para quien lo solicite. Y el 17 estados de la República, es decir, 50 más 1, para que no sea solo una región del país quien determine o no el mandato pues, de un presidente de la República, que al final de cuentas se ejerce pues, para todo el país. Y esta revocación, a partir de que se solicita, es decir, si el INE determina que se juntaron las firmas suficientes, el 3%, reitero, tiene que haber un porcentaje de participación ya en la revocación de un 40%, cuando menos, para que sea vinculante esa revocación, en caso de que así lo decía la gente. Diego, pasemos a la problemática. ¿Cuáles son las desventajas en torno a la revocación de mandato? Es una pregunta muy interesante, porque de entrada hay una discusión garrafal entre si es bueno o no, y es muy difícil hacer esa distinción porque tiene variantes o vertientes jurídicas, fácticas, sociales, pero yo le veo una serie de problemáticas. No es blanco o negro, hay claroscuros, pero sí tiene una serie de problemáticas que hay que tomar en consideración. En primer término, si vemos el 35 constitucional, se establece la consulta popular, una figura que ya existía. Y sí se establece en la Constitución que no puede ser objeto de consulta popular. No puede ser objeto de consulta popular la permanencia de funcionarios electos democráticamente. No puede ser objeto de consulta popular los derechos humanos, ni los principios establecidos en el artículo 40 constitucional, que se señala o se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Que vamos, se concatena con el 39, 40, 41 y 49 constitucionales de la soberanía, quién la ejerce, quién la detenta, cómo la detenta, los principios que lo regulan en el 40, y después cómo se divide el poder para su ejercicio en el 49. Y es algo interesante porque pudiera llegar a aparecer un fraude a la Constitución.
Es debatible. Pero por un lado la Constitución ya nos decía, no podemos someter esto a consulta. Y entonces se reforma la Constitución y se señala, se puede someter esto a, ya no es consulta, ahora es revocación de mandato, que es otro mecanismo democrático. Pero queda la cuestión, ¿es o no susceptible de ser votado la permanencia del cargo de funcionarios electos democráticamente? Y también está la situación del derecho, nosotros que tenemos como ciudadanos, a la permanencia en el cargo del presidente y de otros funcionarios, en su vertiente de derecho a la continuidad para la certeza jurídica. Porque podríamos llegar a un absurdo en el que a todos los funcionarios susceptibles de ser removidos, o a muchos, se les remueva por causas totalmente ajenas a lo jurídico e incluso a lo práctico. No sé, un escándalo, en el caso de Clinton, ¿no? Un escándalo similar que nada tiene que ver con su gestión como mandatario y que sea suficiente para revocarlo. Bruno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la trascendencia y la relevancia social para la creación de esta figura? Yo celebro todo aquello que empodera al ciudadano, que le dé más mecanismos para que las y los gobernantes rindan cuentas. Actualmente nuestra Constitución prevé algunos mecanismos, como bien lo mencionaba Diego, para a lo mejor casos de juicios de procedencia, llamados juicios políticos, pero estas figuras funcionan bajo hipótesis distintas, a través de hechos de corrupción que ya están comprobados, traición a la patria, y temas que tendrían que encuadrar en una hipótesis donde un órgano político tendría que dirimir ese posible conflicto. En este caso, eliminamos al órgano político, que es las y los diputados, y el Senado en algunos casos, y se le da el poder directamente al ciudadano. Entonces, esto es una figura completamente distinta y una relación entre el ciudadano y las y los gobernantes. Hay dilemas, escuchaba a Diego, yo mismo lo puedo reflexionar en torno a la posible permanencia de un mandatario o no, pero hay que hacer énfasis en que el texto constitucional lo contempló y dice sobre la conclusión anticipada. Es importante esto ante la pérdida de confianza para complementar el texto vigente. Entonces, cuando hablamos de confianza, pues hablamos de quien pone, y quien pone, quien otorga el mandato, pues son los ciudadanos. Luego entonces la figura es revocación del mandato de quien te lo dio, que en este caso son las y los ciudadanos. A mí se me haría un poco delicado que no se contemplara bien en la ley secundaria, que aquí hay un área de oportunidad todavía para hacerlo. Los tiempos en radio y televisión. Recordemos que tenemos un país pues bastante amplio, bastante diverso, y hay muchas personas que se informan a través de esos medios. Yo creo que aquí hay un área que se tiene que cuidar en la ley secundaria, que sin embargo en la Constitución se especificó que deberán ser determinados los tiempos de radio y televisión por el INE y sujetamente exclusivos a publicidad objetiva, imparcial y bajo los principios de derecho. Diego, ¿la organización de las elecciones, de la revocación de mandato, no impacta de manera pues trascendente en el erario público? Qué bueno que lo comentas. Sí, es otro de los puntos a considerar. Se calcula que el procedimiento para la revocación de mandato, que en su caso se convoque, costaría alrededor de 9,000 millones de pesos. Situación que, sabemos, el erario mexicano está en situaciones graves, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el erario, tenemos una crisis de salud pública. Entonces, no hablo de que sea válido o procedente hacer la consulta para la revocación del mandato o no, sino que ahorita en el caso sí tenemos situaciones mucho más urgentes que atender que una revocación de mandato. Ahora, es importante aquí señalar que esta crítica no se dirige a la figura de revocación de mandato en lo genérico, sino a la que se podría organizar este año, porque ahorita sí tenemos situaciones concretas y particulares que atender. A lo mejor en 5 años o en 10 que se quiera ejercer una revocación de mandato, bueno, estaremos en otro escenario, pero de que costaría bastante. Bruno, ¿no podría ser considerada esta figura como un arma política por parte de los opositores? Yo mismo lo mencionaba en una de mis intervenciones, que se buscó la figura de establecer un piso mínimo de participación para la solicitud de la revocación, es decir, un 3% de la lista nominal en más de la mitad de los estados de la República, con la intención precisamente de
pues de garantizar que si en alguna región del país hay alguna problemática social o algún interés de partido alguno, pues que luego entonces no sean unos poquitos los que decidan el futuro de la mayoría. Por eso se buscó distribuir de esa manera en el texto constitucional. Yo te diría que sí pudiera ser un instrumento de eso, pero precisamente se pone una participación del más del 40% y una mayoría absoluta, es decir, el 50+1 lo tiene que determinar. Yo sí creo que sería muy difícil pues no escuchar al 50+1 de la gente. Yo creo que el primer reto, como todo en México, es que más gente participe, que más gente se involucre en las decisiones y que estemos informados también al respecto. Yo creo que la democracia es pues una razón de ser de los propios anhelos de México, y yo creo que determinar los costos específicos de la revocación, como lo mencionaba Diego, va a ser un reto. Desconozco actualmente si hay un dato preciso, visto lo que han costado otras consultas, desconozco de este en específico, pero claro que tenemos que buscar eficientar los procesos democráticos, que haya más participación sin duda, y la verdad yo no escatimaría en hacer cumplir el texto constitucional, la participación, derechos y obligaciones del ciudadano, que es a participar en una revocación de mandato para decidir el rumbo pues, que uno quiere, y evitar, ojo, que aquí hay un punto también, evitar posibles problemáticas sociales que después van escalando. Lo hemos visto con otros gobiernos. A lo mejor al segundo año, al tercer año, ya la aprobación de un gobernante pues no era la ideal por ciertos escándalos, por actos de corrupción muchas veces, por falta de confianza con el ciudadano, por no especificar más. Qué importante hubiera sido luego en ese entonces contar con un instrumento ciudadano para decidir un nuevo rumbo. Luego, en cambio, en México nos tenemos que esperar 6 años y a lo mejor al segundo, al año y medio ya la andan regando. Pues estoy seguro que nos saldría mucho más barato que cualquier costo que pueda tener la revocación de mandato, darle un instrumento a las y los ciudadanos para que antes de que suceda eso, ellos tengan la confianza, la certeza de que tienen instituciones como el INE en este caso, que se va a encargar de organizar y de llevar a cabo un proceso de vinculación entre ciudadano y gobernante. Diego, hablando de esta participación popular, ¿no considerarías entonces que pudiera tratarse de una presión, de cierta forma, por parte de la ciudadanía hacia el gobierno? ¿O un control? Ahí pienso que no. Respondiendo a tu pregunta, no implicaría un control grave, porque finalmente, si nos regresamos al texto constitucional, al artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de este y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entonces, brindarle armas al pueblo para que desarme, modifique lo que quieran, al gobierno no le veo ningún problema. Yo no le veo, una queja a esa situación. Lo que sí me preocupa es la desestabilidad política que puede haber. Y política en la acepción o en el sentido de gobernanza. Porque la pregunta que le hacías a Bruno hace unos momentos es muy interesante. Puede implicar una presión de la oposición, ya no del pueblo, ejerciendo libremente su derecho al voto, pero de la oposición, de menos para entorpecer el ejercicio del gobierno, porque a lo mejor finalmente se resuelve que no procede la revocación de mandato, se vota en sentido negativo y entonces continúa el funcionario en cuestión en su cargo. Pero sí puede eso propiciar presiones o acuerdos políticos que desestabilicen la gobernanza, el gobierno. Ahora, esto también tiene claroscuros, porque si son reclamos legítimos, por supuesto que está bien que se presione, pero si no, por eso, y de nuevo, quizás soy un poco enfático, pero creo que es necesario, cuando entra un funcionario, entiendes, un presidente y su gabinete al gobierno, sí establecen planes anuales, sexenales y a veces hasta de 20 años, ¿no? O sea, que son los distintos planes que puede haber, distintos proyectos, y sí sería grave cortar alguno o varios de tajo, dejando medio acéfalo al Estado. No acéfalo en el sentido de que no vaya a tener presidente, porque lo va a tener, pero sí puede generar, pienso, cierta desestabilidad si se emplea como un mecanismo de presión injusto. En este sentido que te digo, que les comento,
de buscar presión política y no presión por causas legítimas. ¿Estás de acuerdo con esta inestabilidad de la que nos comenta Diego, Bruno? Parcialmente. Yo creo que el rol de la ciudadanía es precisamente exigir resultados. Nuestra Constitución define ciudadanía como mexicano y modo honesto de vivir, 34 constitucional, así de sencillo. Yo creo que la concepción, digamos, doctrinal más profunda, ciudadano es aquel que se preocupa más allá de su entorno, más allá de su casa, más allá de su hábitat, más allá de sus decisiones inmediatas. Somos un país, somos México, somos muchos, y yo creo que el tener mecanismos como estos para exigir cuentas a las y los gobernantes, pues es positivo. Creo, y coincido parcialmente, aquí le doy la razón al licenciado Diego, en que puede ser un instrumento de presión de ciudadanos o incluso de la oposición. Y miren, yo lo celebro también, porque al final de cuentas el rol en un sistema de pesos y contrapesos es precisamente tener eso, tener gente que te haga ver una óptica distinta, cosas donde a lo mejor está mal. Yo creo que el ciudadano lo que debe hacer es informarse, debemos informarnos de las decisiones de gobierno, de los compromisos que se hicieron. Diego hablaba también del Plan Nacional de Desarrollo, de las propuestas. Luego se echan a andar nomás plataformas políticas y de campaña, y a la hora pues no cumplen muchos. Creo luego entonces que esto debe ser un instrumento también de los partidos de la oposición para decirle a las y los ciudadanos qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo, y que el ciudadano no crea ciegas a nadie, pues que se informe propiamente, que vea, que valore y que tome su decisión. Al final de cuentas lo hemos visto, uno está frente a la boleta, hemos visto cómo las encuestas se equivocan, y perdón que me vaya a un tema un poco más político, pero al final de cuentas pues la decisión sobre el mandato de una persona o no, pues no deja de ser una decisión jurídico-político también. Entonces, al final, yo creo en la confianza que debe tener la persona decidiendo solo, individual, libremente, sin mayor presión en las urnas, y yo sí celebraría que haya presión a las y los gobernantes para que cumplan sus compromisos de campaña, para que cumplan con sus plataformas y para que le digan a la gente cómo van a gobernar, y que tengamos un instrumento para hacerlos cumplir lo que dijeron. Diego, Hugo Chávez estuvo 15 años en el poder derivado de esta figura de revocación de mandato, la cual fue realizada cada 2 años. ¿Consideras que podríamos caer en lo mismo? Interesantísima tu pregunta. No quería abordar la situación de un ejecutivo particular, pero ya que la preguntas, eso me genera mucha preocupación. Los maestros Levitsky y Ziblatt escribieron un libro muy célebre, Cómo mueren las democracias, y narran lo que tú comentas, que es cómo una democracia, como lo fue Venezuela, como lo fue Chile, muere o cae. Aquí hay una diferencia abismal, que en Chile cayó en una tarde. Cuando toman presidencia, matan al presidente, bueno, supuestamente, pues lo matan, y entonces se instituye un gobierno por parte de los militares. En Venezuela no fue así, la democracia murió poco a poco. Vamos a decir que se erosionó, y pocos se dieron cuenta, muy pocos se dieron cuenta. Entonces, sí es alarmante y sí es preocupante el, avance que hemos tenido en nuestras leyes y en nuestra política mexicana, porque se asemeja mucho. No quiero ser de los alarmistas que dicen, vamos a hacer Venezuela, pero los datos y los hechos no mienten. Veamos qué hacía el presidente Chávez hace 20 años y veamos qué hace ahorita el ejecutivo en turno. Cosas muy parecidas. Entre comillas, se acerca a la gente, se acerca al pueblo, pero muchas veces lo que hace es concentrar en él el poder. Y entonces, lo que teníamos antes con los organismos constitucionales autónomos, muy autónomos, el INE desaparecido, la Corte amenazada. ¿Me explico? No sabemos por qué ese fue uno de nuestros ministros. Entonces, vamos a decirlo así, en el caso que vivimos ahorita, pienso que es una especie de simulación, como lo dice el maestro Garzón Valdés, porque bajo la fachada de escuchar al pueblo, se van debilitando ciertas instituciones, si no es que muchas. Y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Como ha pasado en las consultas. Nadie sabe a ciencia cierta dónde y cuándo se hizo la consulta. A muchos, no sé si sea tu caso, el caso de Bruno también, no nos enteramos bien dónde había casillas, no por medios institucionales, ¿no? Y de repente hay una votación estratosféricamente cargada hacia un lado, ¿no? Y entonces 90% de los ciudadanos votan porque no hay aeropuerto. Y
Entonces, sí se me hace preocupante, en el caso concreto, digamos, político de lo que está pasando con nuestro Ejecutivo, de entrada, que pueda reformar la Constitución así. Bruno, ¿nos quisieras proporcionar tu última reflexión en cuanto a tu postura? Claro, digo, nomás para concretar la idea por aquí, coincido con Diego en la parte de que no se debe legislar para persona alguna. Al final de cuentas, las reglas, la propia Constitución, pues son las reglas genéricas para todos, pues, ¿no? Y bajo esas reglas, pues es el ordenamiento social que tenemos. Como una primera reflexión, coincido con eso. La figura de revocación de mandato ya contempla a gobernadores y gobernadoras a lo largo y ancho del país. Se dio un plazo, un periodo para que las constituciones locales, las constituciones estatales, lo contemplen, es decir, respetando a la federación. Sobre el ejemplo de Hugo Chávez, reitero, más allá de legislar para persona alguna, sobre presidente alguno, aquí en México, pues yo resaltaría el texto constitucional actual, el cuarto transitorio, que lo contempla claramente. En caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, es decir, para el presidente actual, evitando precisamente que la figura sea manipulada por mandatario, como fue en este periodo, pues supongo eso fue la motivación de las y los legisladores, estipularlo. La solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de 2021 de este año, en supuesto de que sea procedente la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral. Hice un poco más el texto, pero quisiera resumirlo ahí. Estipula claramente cuáles son los alcances de esto, precisamente para evitar lo que comenta Diego, de que se le pueda dar un uso distinto a partir de que pues, fue reformado en un gobierno actual, con una mayoría de un partido político y de una coalición. Entonces, yo reitero lo dicho al principio de esta intervención, no se debe legislar para persona alguna, se debe legislar de manera general a partir de los mejores modelos de gobierno y reiterando que siempre debe buscarse más y mejores mecanismos de empoderamiento ciudadano y de mayor participación. Muchas gracias, Bruno. Diego, últimas reflexiones en torno a tu postura. Muchas gracias, Valeria. Sí, y a propósito de lo que comenta Bruno, insistiría un poco en la situación de que aparenta ser una simulación. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, en nuestro texto constitucional, que existe la iniciativa de ley por un porcentaje del padrón de los ciudadanos. ¿Qué ley conocemos que se haya creado en ejercicio de esa porción constitucional? ¿Alguna? ¿Hay una ley que se haya hecho así? Y entonces regreso a la pregunta. O vamos a la cuestión. ¿Qué tan factible vemos que el porcentaje de 3% de los ciudadanos inicie o incoe el procedimiento? Suena muy sencillo, pero ¿cuántos somos? 130 millones de habitantes, no sé, vamos a hablar de, ¿qué les gusta? ¿70 millones de ciudadanos? ¿60 millones? ¿El 3%? Es muy complicado, es muy complicado. Más allá de eso, reiteraría también mi postura de que no hay claroscuros, tiene elementos muy buenos y muy importantes como la participación ciudadana. Qué bueno que se promueva, qué bueno que se inculque. Y sobre todo, qué bueno que la gente sí está participando. Nuestras elecciones de 2018 fueron históricas. Por más que a algunos les hayan o no gustado los resultados, nuestro presidente tuvo una legitimación absoluta. Y así ganó. Qué bueno que se promueva esa situación. Sin embargo, yo sí estaría reticente a la figura de revocación de mandato. En primera, como mencionaba al principio, aparenta ser una especie de fraude a la Constitución, porque lo que no podía ser objeto de consulta ahora sí puede ser objeto de revocación. Sin embargo, no me cierro a lo que comentaba Bruno, de que existe en otros países y es una figura que sí propicia que el Ejecutivo y que los funcionarios en general obren con más apego a sus deberes, porque ya están sujetos a un escrutinio de antemano que los podría revocar antes, al margen de que existe el juicio político, juicio de procedencia. Y concluiría con que en el caso y en la especie aquí en México, la revocación de mandato es una figura que considero que difícilmente se va a poder usar por la cantidad de solicitantes que requiere, pero en el aspecto neta y meramente democrático, qué bueno que existe, porque sí propicia la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Diego. Sin duda necesitaríamos de otro programa para analizar y para debatir este tema.
Como hemos visto, hay dos posturas distintas. Por un lado, hay aquellos que consideran que la revocación de mandato fortalece el sistema constitucional y por otro lado, hay aquellos que opinan que esta figura puede de cierta forma utilizarse de manera irresponsable e incluso puede ser utilizada como un arma política por parte de los opositores. Pero bueno, pues este programa pues tiene que terminar. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Muchas gracias a ustedes por vernos. Gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por el espacio. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestra transmisión y recuerden, amigos, ustedes son los últimos en dar su opinión. Hasta luego.